Hola chicos, muy buenos días. Empezamos una semana más con el área de comunicación con los siguientes temas: la entrevista y el texto argumentativo. Para ello leeremos el propósito de hoy. El propósito de hoy es que los estudiantes ejerciten su papel de oyentes y hablantes al entrevistar a sus familiares, desarrollen habilidades para un mejor diálogo, sinteticen y presenten adecuadamente la información obtenida. También leerán textos argumentativos para conocer la opinión de las demás personas acerca de un tema, y también reflexionaremos sobre lo importante que tiene dar nuestra opinión. Sigamos. Aquí tenemos dos imágenes. En la primera imagen tenemos una entrevista a una persona muy famosa, ¿cierto? Esas entrevistas que nosotros podemos ver por la televisión, ¿no? Que les realizan a los actores, a las actrices, a cantantes, ese tipo de entrevistas, ¿cierto? Tiene un camarógrafo al frente, tiene el entrevistador que tiene su micro y tiene a la persona entrevistada, ¿cierto? Que sería en este caso un famoso. En la otra situación tenemos una entrevista más formal, donde tenemos el entrevistador y el entrevistado sentados en una silla, ¿cierto? Y el entrevistador tiene una serie de preguntas que realiza a la parte entrevistada, ¿cierto? Entonces aquí podría ser una entrevista de trabajo o ustedes mismos cuando le realizan alguna entrevista a sus familiares. Si nos damos cuenta, en estas dos imágenes hay dos personajes, ¿cierto? El entrevistador y la persona entrevistada, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es la entrevista. La entrevista es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo o otras cosas, mediante una serie de preguntas. La persona que hacen las preguntas se llaman entrevistadores y la persona que responde se llama entrevistado. Para realizar una entrevista es necesario conocer el tema y preparar las preguntas. Después de haberlas hecho, se escribe el reporte. Lo primero que tenemos que hacer para nosotros realizar una entrevista es escoger cuáles son las preguntas que vamos a realizarle al entrevistado para obtener la información que nosotros necesitamos. Puede ser unas preguntas que nos den información de su vida, de su trabajo, de los viajes que ha realizado, de todas los eventos a donde ha asistido. Entonces, para nosotros sacar esa información tenemos que escoger cuáles serían las preguntas necesarias y concisas que el entrevistador tiene que respondernos para nosotros tener la información deseada. Sigamos. Ahora vamos a hablar de las dos partes que se utilizan en una entrevista, que sería el entrevistador y el entrevistado. ¿Quién es el entrevistador? El entrevistador es la persona que realiza la entrevista. Se encarga de elaborar una serie de preguntas en referencia al entrevistado y en un tema en concreto. Al finalizar, realiza una pequeña conclusión de lo acontecido. Ese es el entrevistador, la persona que va a entrevistar, que te va a realizar las preguntas. Además, debe hablar de manera clara, precisa y en voz entendible. Hacer preguntas con una entonación natural. Las preguntas deben ser concisas. Además, ha de estar informado sobre la persona a la que entrevistará. También será necesario que tenga una buena capacidad de improvisación. El entrevistador tiene que estar muy bien preparado con respecto a lo que ha podido investigar de la persona entrevistada, ¿no? Por ejemplo, si van a entrevistar a una persona famosa, tienen que haber investigado cuándo nació, quiénes son sus padres, en qué país vivió primero, luego a dónde se mudó, cuáles han sido las novelas que ha hecho, si en caso fuese una persona famosa, o puede ser un cantante, un actor, una actriz, una modelo, no sé, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el entrevistado? Es la parte que contesta las preguntas del entrevistador. Tiene interés en responder sobre un tema en concreto. Previamente debe prepararse un discurso para las posibles preguntas que puedan realizarse. Todas las personas famosas, cuando van, por ejemplo, a presentarse a la alfombra roja o cualquier evento, siempre se van bien preparados porque todos los periodistas están alrededor de ellos y en cualquier momento les realiza cualquier tipo de preguntas que ellos tienen que responder. Entonces ellos también se preparan. Entonces nos damos cuenta que el entrevistador y el entrevistado ambos tienen que prepararse, ¿cierto? El entrevistador con las preguntas que tiene que realizar y el entrevistado con lo que tiene que contestar.
Ok, muy bien, sigamos. ¿Qué tipos de preguntas hace el entrevistador al entrevistado? Las preguntas que se realizan son las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas son las que permiten al entrevistador dar una respuesta amplia. Estas preguntas son, por ejemplo, el qué, cuál, cuáles, cómo, dónde, cuándo y con quién, ¿no? Entonces, de repente le preguntan, ¿cuál fue su última novela? ¿No? O cuál fue su último evento donde asistió para cantar o para presentarse, ¿no? ¿Cuáles son sus padres? ¿Cómo se siente el haber ganado un premio? Pues, ¿no? Ese tipo de preguntas. Las preguntas cerradas son aquellas que solo permiten contestar con un sí o un no. Por ejemplo, ¿te gustan los gatos? ¿Te gusta hacer la tarea? Otra pregunta sería, ¿tienes hermanos? Eh, ¿Te gusta bailar? Cosas así, ¿cierto? Donde la respuesta simplemente sería un sí y un no. Ahora vamos a ver las partes de una entrevista. Empezamos. Tenemos tres partes de la entrevista: inicio o presentación, cuerpo o desarrollo y cierre. En el inicio de la presentación, como su nombre lo indica, es el momento en el que se comienza la entrevista. Si es periodística, en esta parte se debe hacer un pequeño resumen sobre el tema a tratar y mencionar un poco sobre la vida, obra o profesión del entrevistado, ¿no? Entonces, aquí en la parte inicial, nosotros cuando entrevistemos a alguien tenemos que hacer un pequeño como resumen del tema que vamos a hablar y mencionar un poco sobre la vida de la persona que hemos investigado, de la persona que vamos a entrevistar. Cuerpo o desarrollo. Refiriéndonos tanto a la entrevista periodística como a la de trabajo, en esta parte se deben realizar todas las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas íbamos a hacer aquí? Las preguntas abiertas y las preguntas cerradas, ¿cierto? Con la intención de obtener las respuestas. En todo momento es importante elegir unas preguntas exactas, concisas e importantes. Deben ser trascendentales y que siempre aporten a lo que se quiere saber. Por otro lado, el entrevistador debe tener presente que las preguntas deben ser respetuosas, no pasarse de la línea. Siempre la persona que está delante de nosotros merece un respeto al igual que nosotros. Finalmente, el cierre. En esta parte de la entrevista se concluye con las preguntas y en los casos periodísticos el entrevistador concluye con algún comentario o reflexión sobre la temática. En caso de que lo considere necesario, tenga algo que acotar y puede volver a hacer énfasis en la vida del entrevistado y un breve resumen de lo tratado y mencionado en la entrevista. Entonces, en la parte del cierre es ya la parte final de la entrevista y aquí el entrevistador se despide, ¿no? Haciendo un resumen de la vida del entrevistado y despidiéndose respetuosamente. Muy bien, eso ha sido todo con respecto al tema de la entrevista. Ahora tenemos el siguiente tema, que es el texto argumentativo. ¿Qué es el texto argumentativo? Tiene como objetivo atacar o defender una opinión mediante justificaciones o razones con el fin de persuadir o convencer al receptor. El texto argumentativo es simplemente una opinión personal, ¿no? Es lo que tú piensas, lo que tú opinas acerca de un tema dado y tienes que dar las razones del por qué piensas así. Ok. ¿Dónde se utiliza la argumentación? Se utiliza en una amplia variedad de textos, especialmente en los científicos, filósofos o en el ensayo, en la oratoria policial y judicial, en los textos periodísticos de opinión y en algunos mensajes publicitarios. Ok, muy bien. Tipo de textos argumentativos. Argumentos de autoridad. Se caracteriza por incluir la opinión de un experto, estudioso u organización especializada en el tema. Por ejemplo, en un argumento de autoridad puede ser cuando sucede un asalto, ¿no? O un robo y hacen uso de una arma de fuego. Y nosotros queremos saber cuál fue la distancia que el asaltante hizo el disparo, ¿no? Entonces, ¿quién es el que sabe este tipo de situaciones? Un especialista en balística, ¿cierto? Entonces, el experto en balística nos va a decir el disparo tuvo unos 2 metros y lo realizaron en forma diagonal, ¿no? Entonces, esa persona tiene que ser especializada, tiene que ser un experto en eso. Y nosotros tenemos que buscarlo para que nos diga lo que nosotros necesitamos saber. Argumentos de causa-efecto.
Se presentan las razones de un hecho a través de las razones que lo originan y sus consecuencias. Un reportaje periodístico que intenta explicar un problema de índole social seguramente utilizará este tipo de argumentos para que el lector entienda el origen del problema y su impacto en la sociedad. Por ejemplo, aquí un ejemplo sería la contaminación ambiental, ¿no? Dice, presenta las razones de por qué la gente o las personas contaminan el ambiente y también presentan sus consecuencias, ¿cierto? Intenta explicar el problema, que es un problema social, es decir, afecta a toda la sociedad, ¿no? Ese sería un argumento de causa-efecto. ¿Quién causa el daño y cuáles serían las consecuencias que afecta a toda la sociedad? Muy bien, ahora seguimos con el argumento afectivo. El argumento afectivo dice, el emisor utiliza un discurso diseñado para generar una respuesta emocional en el receptor, de tristeza, de indignación, de orgullo, de agradecimiento, de alegría. Los textos que se redactan para ser utilizados por personalidades políticas en eventos públicos suelen tener argumentos de este tipo. Los ejemplos que podemos dar en estos argumentos afectivos son algunos temas que nos tocan el alma, ¿cierto? Como por ejemplo son los feminicidios, que son las muertes a las mujeres, tenemos las violaciones, tenemos la delincuencia, la drogadicción, ¿cierto? Entonces todos esos temitas, cuando nosotros escuchamos hablar acerca de miles de casos, dependiendo a los temas, nosotros nos sentimos muy tristes, muy indignados por todos los casos que podemos escuchar en las noticias, ¿cierto? Entonces, estos serían los argumentos afectivos que generan una respuesta emocional en nosotros, ¿no? En las personas que escuchamos este tipo de cosas. Muy bien, los argumentos de experiencias personales es donde el autor expone vivencias propias como justificación de su idea. En una columna de opinión, un autor puede utilizar este recurso también. Ok, muy bien. Entonces, estos son los tipos de argumentos. En clase vamos a explicar cada uno detalladamente. La estructura de un texto argumentativo son las partes de un texto argumentativo, sería la introducción, el desarrollo del contenido y la conclusión. En la introducción nos dice que el autor introduce la idea sobre la que quiere argumentar, generando el interés en el receptor, pero sin adelantar el desarrollo. ¿Ya? Aquí simplemente en la introducción se introduce la idea principal, cuál es el tema de lo que vamos a hablar, ¿cierto? El desarrollo del contenido, en esta parte se exponen los argumentos, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos donde solo el autor expone sus ideas, su opinión propia o dialogada, cuando se asume que la argumentación tendrá preguntas o réplicas, ¿no? En la conclusión se presenta nuevamente la idea inicial y un resumen de los argumentos que la justifican a manera de cierre, presentando primero aquellos de mayor relevancia. Muy bien, esto es con respecto a la estructura de un texto argumentativo. Muy bien, chicos, esa ha sido toda la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda me la pueden realizar, ya saben, en la clase virtual del día lunes. Y nos vemos hasta el día de mañana. Muchas gracias, cuídense.